Seguimos estudiando entonces el libro de Lucas, estamos en el capítulo 13. Lo que vemos, lo que estamos viendo, es que el Señor espera de nosotros algo, espera algo de su pueblo, fruto. Y eso lo veíamos en la parábola de la semana pasada, en la parábola del versículos 6 al 9. Dijo también esta parábola, también un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Este dueño de la viña esperaba ver fruto de la higuera. Eso es lo que se espera de una higuera, que dé higos. La higuera solamente tiene utilidad si da fruto, si no, no se distingue de cualquier otro árbol. Si no da fruto, no tiene valor. Si no da fruto, es inútil. Y no solamente es inútil, sino que inutiliza la tierra, inutiliza lo que está alrededor. Es perniciosa. Puede dar sombra, una muy buena sombra, pero eso es lo que da cualquier otro árbol. Y a los árboles se los distingue ¿por qué? Por su fruto. De la misma manera ocurre con los creyentes. Los creyentes se distinguen del resto del mundo por el fruto. Lucas 6:43 dice el Señor: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando hablamos de fruto, ¿qué significa? ¿Qué significa que un creyente debe dar fruto? Bueno, el fruto es lo que un árbol produce. El fruto del creyente es lo que el creyente produce. Todo lo que hace y todo lo que dice es el fruto del creyente. La Escritura habla en muchas ocasiones sobre el fruto. Y nos deja bien claro qué es lo que se espera de nosotros. Fruto significa, por ejemplo, ¿vos te arrepentiste de tus pecados? Bueno, es necesario que eso se vea en hechos. No es solamente decir, bueno, me arrepiento, sino que eso se debe traducir en hechos. Hay un caso acá en la Escritura de un cobrador de impuestos llamado Zaqueo. Él se arrepintió, él robaba al pueblo, cobraba de más y se arrepintió. Y mira lo que dice Zaqueo en el capítulo 19 de Lucas, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Fíjate, eso es arrepentimiento. Él había robado y él se lo devuelvo y lo devuelvo cuadruplicado. Arrepentirse significa tratar de reparar por todos los medios el mal que hemos causado. Eso es arrepentirse. Si has mentido, frutos de arrepentimiento estamos hablando, ¿no? Si has mentido, decir la verdad. A la persona que le mentiste, andá y decirle la verdad. Si has robado, bueno, devolvéselo. Si has herido a alguien,
andá y pedile perdón. Fruto de arrepentimiento. Si vos sos una persona que, como dice el Señor, busca el reino de Dios y su justicia, esto se traduce precisamente en obras de justicia. Filipenses 1:11 dice Pablo, orando por los filipenses, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Frutos de justicia. Si vos buscás el reino de Dios y su justicia, si vos querés hacer la voluntad de Dios, eso traduce en hechos. Frutos de justicia. Buenas obras. Buenas obras que den gloria a Dios. El Señor Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. Y en Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esos son frutos. Si te arrepentís, el fruto es que repares el mal que hiciste. Si sos un creyente que busca hacer la voluntad de Dios, se ve en los hechos, en las obras que haces. Frutos de sabiduría. En Santiago 3:17 leemos, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Un creyente tiene la sabiduría de Dios y eso se traduce en frutos. Frutos de sabiduría. Es guiado por la palabra de Dios. Sabe elegir. Sabe aconsejar. Frutos de un carácter dominado por el Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Te das cuenta entonces? El creyente produce fruto y eso se ve en su carácter, en la forma en que se dirige a las personas, en la paciencia, cuando tiene un problema, se ve que es un creyente. Es diferente al resto de las personas, no se maneja igual. Esos son frutos. Bondad, benignidad, mansedumbre. No estalla como el resto cuando vienen los problemas. No se asusta. Frutos. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Frutos. De lo que hacemos y de lo que decimos. Nuestros labios tienen que producir fruto también. Nuestras palabras tienen que mostrar que somos hijos de Dios. Mateo 12:33, un pasaje muy parecido a uno que acabo de leer de Lucas, dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen fruto, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces lo que sale de tu boca es lo que hay en tu corazón. Y si tu corazón es un corazón renovado, lo que sale de tu boca tiene que demostrarlo. De tu boca tienen que salir palabras de verdad, palabras de vida eterna. Tienen que salir palabras inspiradas por Dios. Y tienen que salir alabanzas, no quejas. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Vos tenés una persona que está todo el día quejándose, enojada, que trata mal a las personas y dice que es un cristiano.
¿Los frutos de la persona verifican que es un cristiano? No. Pero si ves que una persona está confiada, alegre, que trata con amabilidad a la gente y que de su boca salen siempre palabras de alabanza a Dios, bueno, ahí tenés una persona que evidentemente es un cristiano. ¿Por qué? Porque da el fruto de un cristiano. ¿Se entiende? Es fácil entender, ¿no? Entonces, el auténtico creyente produce frutos. Frutos que demuestran su fe. Frutos que salen de un corazón transformado, un corazón nuevo. Y de un corazón transformado, entonces, proviene una mente transformada, una mente renovada. El apóstol Pablo le dice a los romanos, en el capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobar, para que vos verifiques, para que vos entiendas, para que vos comprendas la voluntad de Dios. Que hacer la voluntad de Dios es bueno. Un verdadero creyente busca hacer la voluntad de Dios porque es bueno, porque es agradable, porque es perfecto. Busca hacer su voluntad por encima de todo. Busca el reino de Dios y su justicia. Busca por encima de todas las cosas la gloria de Dios en todo lo que hace y en todo lo que dice. Por eso produce fruto. Tiene una mente renovada. Cuando vienen los problemas, no enfrenta los problemas como lo enfrentaba antes. El apóstol Pablo dice que el creyente entiende, discierne lo que el mundo no discierne, porque tenemos el Espíritu Santo. Es más, mirá lo que dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios 2:15. En cambio, lo espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Tenemos la mente de Cristo. Lo que está diciendo es que pensamos de la misma manera, o de una manera semejante a Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. De esto se trata de tener una mente renovada. Ya no tenemos la mente del mundo, tenemos la mente de Cristo. Pensamos de esa manera. El apóstol Pablo también oraba por los creyentes de Filipos. Y miren lo que decía, Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, que cada vez tenga más entendimiento. ¿De qué? De la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, para que aprobéis lo mejor. Me gustaría que subrayes en tu cabeza esa frase, aprobar lo mejor. Pablo dice, yo quiero que entiendan bien la voluntad de Dios para que aprueben lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. O sea, ¿cómo voy a ser lleno de fruto de justicia? Aprobando lo mejor. ¿Qué significa esto? Aprobar lo mejor es elegir lo bueno. Es elegir la voluntad de Dios. Entender cuál es la voluntad de Dios. Como tenemos una mente renovada, tenemos la mente de Cristo, podemos aprobar lo mejor. Ante cualquier circunstancia, podemos elegir lo que a Dios le agrada. Eso es aprobar lo mejor. Entonces, si vos, ante cualquier circunstancia,
elegís hacer la voluntad de Dios, aprobás lo mejor, claramente vas a tener fruto. Fruto de justicia. El apóstol Juan te lo dice de esta manera. 1 Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y escucha esto. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Por qué no tenéis necesidad de que nadie os enseñe? Porque tenéis la mente de Cristo, tenéis la mente renovada. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Cuando habla de unción, está hablando de la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Entonces, como nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, pensamos como Cristo, no tenemos necesidad de que nadie nos diga lo que es bueno, lo que es malo, lo que es la voluntad de Dios, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Lo sabemos porque tenemos la mente de Cristo, porque tenemos la mente renovada. Esto es la voluntad de Dios, esto no es la voluntad de Dios. Sabemos discernir. El que tiene la mente renovada, el que tiene la mente de Cristo, necesariamente produce fruto. Nadie le tiene que decir lo que tiene que hacer. Lo sabe. Lo sabe porque tiene discernimiento, porque tiene la mente de Cristo, la mente renovada. Amén. No piensa como el mundo. ¿Entiende? Amén. El Señor Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Si estás en Cristo, necesariamente vas a dar mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? Fruto. Porque nos transformó la mente, porque tenemos la mente de Cristo, pensamos como Cristo, y ante cualquier circunstancia sabemos cuál es su voluntad. Sabemos lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Nadie nos tiene que andar explicando eso. Lo sabemos. Tenemos discernimiento espiritual. El Espíritu Santo está en nosotros. Todo este tiempo venimos hablando de que tenemos que estar preparados para su regreso, que tenemos que buscar el reino de Dios, que tenemos que hacernos tesoros en el cielo. Todas estas cosas en realidad es lo mismo. El que tiene la mente renovada, el que tiene la mente de Cristo, es el que está preparado, el que sabe lo que tiene que hacer. Entonces siempre estamos hablando de lo mismo. Vamos a leer ahora un pasaje donde se nos ilustra perfectamente esto que estamos hablando. Vamos a verlo al Señor Jesús haciendo lo que Él hacía, dando fruto todo el tiempo. Y vamos a ver la reacción de una persona que ve y escucha al Señor Jesús, un religioso, que es una ilustración perfecta de la higuera de la parábola. Alguien que no da fruto. Alguien que no tiene el corazón transformado ni la mente transformada. Alguien que necesariamente va a ser cortado y echado al fuego. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el 17 de este capítulo 13. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día del reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer,
eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decirle estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Bueno, acá lo tenemos al Señor haciendo lo que él hacía. ¿A qué vino? Vino a servir, no a ser servido. Ya iba camino a Jerusalén, ya estaba en sus últimos días. Y dice que estaba enseñando en una sinagoga, que como hemos leído anteriormente, el Señor acostumbraba a enseñar en el día de reposo, en los sábados, en la sinagoga. Las sinagogas eran lugares de reunión, donde el pueblo judío se reunía a escuchar la palabra. Había alguien que la leía y la exponía, como lo que estoy haciendo yo ahora. Pero a medida que iba creciendo la oposición al Señor, cada vez predicaba menos en sinagoga y más al aire libre. De hecho, esta parece ser la última vez que predicó en una sinagoga, porque después de esto no figura, no hay ningún registro de que haya predicado en otra. Así que podemos asegurar, casi sin temor a equivocarnos, de que esta fue la última vez que el Señor predicó en la sinagoga. ¿Y qué predicaba el Señor? Bueno, él predicaba que el reino de Dios se ha acercado y que los hombres necesitan arrepentirse y creer en él. Y esto era irritante para los judíos, porque ellos, que creían ser el pueblo de Dios, no consideraban que debían arrepentirse. Dios ya tenía favor sobre ellos, así pensaban. Pero el Señor Jesús les decía que no era así, que estaban bajo la ira de Dios y que si no se arrepentían iban a ir al infierno. Y esto los enojaba, los hacía enojar. Así que podemos estar seguros de que la gente que lo estaba escuchando no estaba contento con lo que él estaba diciendo. Y además, casi también con seguridad, como ya habíamos visto también en la anterioridad, que lo dejaban predicar, lo dejaban enseñar para poder encontrar algo con que acusarlo. Así que bueno, el Señor estaba predicando y dándole la oportunidad a esa gente, el pueblo de Israel, que como el Señor había explicado, era como una higuera sin fruto, le estaba dando la oportunidad a la gente para que se arrepintiera, cuando de pronto ocurrió algo. Dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Aunque esta traducción, la Reina Valera, no lo muestra, en realidad la mujer no estaba allí cuando el Señor Jesús estaba predicando. La textual, por ejemplo, lo traduce así: y he aquí una mujer que tenía un espíritu de enfermedad. Y he aquí significa, y miren lo que pasó. De pronto, el Señor estaba predicando y de pronto se abre la puerta y entra una mujer. Nosotros sabemos que las mujeres eran consideradas por los judíos como personas de segunda clase, lo sabíamos. Así que esta mujer entra sola, sin ningún hombre que
la proteja, por decirlo así. Pero además, esta mujer entró encorvada. Otras traducciones dicen jorobada. Así que está muy encorvada. Según dicen los que saben, esta mujer sufría de una enfermedad que tenía soldadas las vértebras, entonces estaba mirando prácticamente el suelo, muy encorvada, y así era que caminaba muy lentamente. Podemos imaginar, muy dolorida, porque era una enfermedad dolorosa, y dice que era producto de un espíritu de enfermedad. Quiere decir que era una enfermedad de origen espiritual, que un espíritu malo la estaba haciendo sufrir de esa manera. Por 18 años. 18 años es la mujer sufriendo de esa manera. Cuando dice que tenía un espíritu de enfermedad, no quiere decir que estaba endemoniada, no estaba poseída por un demonio, sino que estaba siendo agobiada, afligida por un espíritu. Como por ejemplo con Job. Job no estaba endemoniado, pero Satanás era el que lo estaba afligiendo. Job 2.7 dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Dios permitió a Satanás que haga eso con Job, pero Job no estaba endemoniado. Lo mismo pasó con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía una aflicción en su cuerpo y dice que era un mensajero de Satanás. ¿Te acordás? 2 Corintios 12.7: y para que la grandeza de la rebelión, de las revelaciones, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Si esta mujer hubiera estado poseída por un demonio, el Señor hubiera echado a los demonios, pero no fue lo que hizo. Entonces esta mujer no estaba endemoniada, pero estaba afligida por un espíritu malo, por un demonio, y venía caminando completamente encorvada, muy lentamente. A su dolor físico, a su aflicción, se le tenía que sumar otra pena más, una pena muy terrible, que vos ya conocés, porque el domingo pasado hablamos. ¿Te acordás cuando hablábamos de esas personas que se les había caído una torre encima y las había aplastado? ¿Te acordás? ¿Qué pensaban los judíos? El pecado. Que era producto de su pecado, que eran más pecadores que el resto, que Dios los había castigado. Eso es lo que ellos pensaban cuando alguien tenía una aflicción muy grande, que en realidad se lo habían buscado. Si alguien nacía ciego, bueno, o pecó él o pecó, no sé cómo puede pecar una persona que recién nacida, ¿no es cierto? Pero bueno, o pecaron los padres, pero alguien tenía la culpa. Esta mujer, 18 años con esa aflicción, caminando encorvada, para todo el mundo era culpable de un gran pecado. Entonces Dios la castigó de esa manera porque se lo merecía. Todo el mundo pensaba así, claramente la mantenían al margen de la sociedad. Esta mujer entró sola, agobiada y marginada. El estigma social que había sobre ella era atroz, terrible. Y no sabemos, en definitiva, qué es lo que la movió a venir a la sinagoga. No sabemos si ella escuchó que el Señor Jesús estaba allí predicando y vino a buscar sanidad, no lo dice. O tal vez ella acostumbraba a venir todos los sábados a la sinagoga, no sabemos. No se nos explica. Lo que sí nos dice es que el Señor Jesús la vio y ¿qué hizo? La llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Vos fíjate en estas palabras cómo nos representa de una manera vívida el corazón
la actitud del Señor Jesús. Él estaba predicando a la multitud, o bueno, a la gente que estaba allí, no sé si era mucha o poca. Él estaba en medio de la predicación, entra una mujer. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Inmediatamente, sin pensarlo, la llamó. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe lo que es lo mejor. Tal vez cualquiera de nosotros hubiéramos estado en esa situación y hubiéramos pensado, no, primero voy a terminar de hablar, no voy a dejar las cosas así inconclusas, y después voy a ayudar a esta mujer. O, con más seguridad, bueno, hoy es sábado, si la sano ahora, todos se van a poner en mi contra, mejor espero mañana sanarla, es lo más lógico. El Señor Jesús no pensó de esa manera. ¿Sabes por qué? Porque Él aprueba lo mejor. ¿Te das cuenta de lo que significa aprobar lo mejor? Él naturalmente aprueba lo mejor porque Él es la sabiduría de Dios hecho persona. Él sabe, conoce, Él es Dios, Él sabe la voluntad de Dios. Directamente la llamó. Y la mujer, esa mujer estigmatizada, pasó al frente de todos. Y ahí estaba el principal de la sinagoga, los grandes personajes de la sinagoga, que nunca se le hubieran dirigido la palabra a esa mujer. Ahora esa mujer estaba delante de ellos. El Señor la llamó y no le preguntó si tenía fe, si no tenía fe, para qué había venido, no le preguntó nada. Simplemente le dijo las palabras más maravillosas, más sublimes que esa mujer podría haber escuchado jamás en su vida. Le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego, dice, y glorificaba a Dios. Puso la mano, ¿y qué ocurrió? Mujer, eres libre de tu enfermedad, la tocó, ¿y qué ocurrió? Ella se enderezó inmediatamente. 18 años encorvada, ¿te das cuenta? 18 años caminando, lentamente mirando el suelo, y en un instante ella se endereza. Y dice, y glorificaba a Dios. ¿Qué te parece? ¿Cómo sería esa manera de glorificar a Dios? ¿Qué harían? Hablamos de fruto, ¿no? La mujer fue enderezada. Imagina la alegría. Glorificaba a Dios. ¿Cómo la habrá glorificado a Dios? ¿Cómo te parece a vos? ¿Estaría saltando? Yo no sé. Reiría, gritaría, andás a ver, lloraría, todo junto tal vez. Pero ¿podés imaginar la alegría de esa mujer? De en un momento a otro estar completamente libre de su agobio, de su sufrimiento, del dolor, estar derecha otra vez. Glorificaba a Dios. No sabemos cómo, pero evidentemente era visible su manera de glorificar a Dios. ¿No es un cuadro maravilloso? Imagínate que ocurra que no estaríamos todos felices, todos glorificando a Dios. ¿Quién no haría algo así? ¿Quién no se alegraría con eso? El principal de la sinagoga. El principal de la sinagoga no se alegró, sino que todo lo contrario. Vos fíjate, ¿no? Lo que estamos hablando. Una higuera sin fruto. Un corazón seco, un corazón duro. ¿Qué va a salir de un corazón duro? Cosas malas. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, leíamos. Porque cada árbol se conoce por su fruto, ¿no? Pues no se cosechan higos de los espinos, ni las zarzas
se vendimian uvas. El hombre malo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué había en su corazón? Cosas malas. Entonces, ¿qué hablaba este hombre? Cosas malas, palabras malas. ¿Se alegró? No. ¿Glorificó a Dios? No. Todo lo contrario, se enojó. Se enojó porque tenía un corazón duro, seco, sin fruto. Era el principal de la sinagoga, el más religioso de todos. Pero era una higuera sin fruto. De esto se trata, eso de aprobar lo mejor. Ahí tenés una mujer sana, de un momento a otro. Y este hombre se enoja, porque lo sanó en sábado. ¿Te das cuenta de lo que es no entender? El apóstol Pablo, en la carta a los romanos, el capítulo 2, y lo leíamos hace un tiempo, habla con ironía a los judíos, y mira lo que les dice. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Está hablando con ironía, porque los judíos no aprobaban lo mejor. Los judíos se fijaban en las cosas que sin importancia y se olvidaban de lo importante, como este hombre. Este hombre que en vez de alegrarse ante una sanidad, se fija en que esa sanidad fue hecha en sábado y eso, según él, no era correcto. Se fijan en los rituales, en las minucias, en los detalles, y no en lo verdaderamente importante, no en las necesidades de las personas. El Señor Jesús, en Mateo 23, le habla a los escribas y fariseos, le dice así, mirá: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque desmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Eso es lo más importante de la ley. ¿Te das cuenta? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Este hombre era así. Colaba el mosquito y se tragaba el camello. Dejaba de lado la justicia, la misericordia y la fe y se fijaba en las minucias. Y no solamente era una persona de corazón duro y sin entendimiento, sino que también era un cobarde. Porque se enojó con el Señor Jesús, pero no se animó a enfrentarlo, sino que descargó su ira sobre la gente. Dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pueden venir y ser sanados, y no en el día de reposo. ¿Qué tenía que ver la gente? Los retó a ellos. Pero estaba diciendo cualquier cosa, porque no tenía sentido lo que decía, porque nadie trabajó ahí. La mujer entró simplemente, y el Señor Jesús declaró su sanidad y la tocó. Nadie hizo ningún esfuerzo aquí. Pero este hombre estaba enojado con el Señor, enojado por la sanidad, enojado por que las cosas no se manejaban como él quería, porque quedó en evidencia que Jesús la sanó por medio del poder de Dios. Todas estas cosas a este hombre lo enojaron. Y el Señor Jesús le respondió, pero no como esa persona que no lo enfrentó. Él sí lo enfrentó. A él y a todos los que pensaban como él. Dice: entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros, ¿no desatan el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber?
Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo? ¿Te das cuenta de lo que es aprobar lo mejor? El Señor le dice hipócrita, hipócrita a esa persona y a todos los que pensaban con eso, como él. Que decían que eran celosos de la ley, pero en realidad ignoraban la ley. Porque el segundo más grande mandamiento que debían conocer es amarás a tu prójimo. Y no hay un día para amar y otro día para no amarlo. Estas personas de corazón duro eran hipócritas. Y el Señor los confronta con sus propias acciones. Porque, como es lógico, si ellos tenían, como todos tenían, animales, no los atendían en el día de reposo. Si tenían un buey o un asno, ¿los hacían pasar sed ese día? No. Claramente, ellos en el día de reposo los llevaban, dice, del pesebre al bebedero, a que beban. Porque Dios no va a esperar que esos animales, por ser día de reposo, sufran. A nadie se le ocurre que la voluntad de Dios es que no se les dé de beber a los animales. Y si Dios aprueba eso, ¿cómo se les ocurre que Dios iba a esperar que esa persona, una hija de Abraham, tenga que sufrir un día más por el hecho de que era un día de reposo? Tenían que dejar que Satanás la tenga un día más presa porque era el día de reposo. ¿A quién se le ocurre pensar de esa manera? ¿Va a tener más importancia un buey o un asno que una mujer y un ser humano? Dice, al decirle estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Los dejó sin ningún tipo de argumento, los aplastó. Quedaron avergonzados y en silencio, no pudieron responder nada, porque no había nada que decir. Lo que el Señor estaba diciendo era claramente la voluntad de Dios. Quedaron avergonzados, pero ninguno de ellos se arrepintió, ni el principal de la sinagoga, ni los que pensaban como él. Seguramente lo único que sintieron era más enojo todavía, pero se tuvieron que callar. Pero dice que el resto se regocijaba, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Se regocijaban, se maravillaban porque había sanado a esta mujer, porque les había hecho callar a los principales de la sinagoga. Pero esto no quiere decir que esas personas que se regocijaron creyeron en él, que se arrepintieron de sus pecados. Tal vez alguno, pero Israel era una higuera sin fruto. La inmensa mayoría de esas personas que ahora se regocijaban no se arrepintieron, y muchos de ellos iban a estar entre la multitud pocos días después gritando crucifíquenle. Israel verdaderamente era una higuera sin fruto. Fruto es lo que Dios espera de sus hijos. Fruto que distinga a su pueblo del resto del mundo. El Señor Jesús es el ejemplo más claro, más sublime, más perfecto de alguien que da fruto.
Y dice la Escritura que nosotros tenemos la mente de Cristo. La misma manera de pensar que Él. Nosotros, por tener la mente renovada, también podemos distinguir, escoger, elegir lo mejor. El Señor dice en Juan 15:8, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Muy bien. No sé si hay